Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los cambios más bestias de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. Un periodo que de verdad marcó un antes y un después y que construyó las bases del mundo que pisamos hoy. Para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, solo hay que echarle un vistazo a esto. A la izquierda, el mundo de antes. Todo giraba en torno al campo, el trabajo se hacía con las manos y casi todo el mundo vivía en pueblos. Y a la derecha, el mundo que nació después, basado en las fábricas, en las máquinas y en las ciudades. O sea, no fue solo un cambio en la economía, es que cambió por completo la forma de vivir. Venga, pues vamos a meternos en materia. Esta revolución que arrancó allá por el siglo XVIII fue el auténtico punto de inflexión. Y es que la clave de todo esto fue que la economía dejó de depender de la fuerza de las personas y de los animales. De repente aparecieron nuevas fuentes de energía que movían máquinas capaces de producir a una escala que nadie había imaginado. Así nació el sistema de fábricas, la producción en masa. Y claro, este cambio tan bestia sacó a millones de personas del campo y las llevó a las nuevas y bulliciosas ciudades industriales. Vale, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto empezó en un sitio tan concreto como Inglaterra y justo después de 1750? ¿Qué tenía de especial? Pues lo que pasó fue una especie de tormenta perfecta. En Inglaterra se juntó todo. Por un lado, una revolución en el campo que permitía producir más comida para más gente. Había dinero, mucho dinero del comercio listo para invertir. Tenían un sistema bancario que funcionaba y facilitaba los préstamos. Y ojo, algo que fue crucial, un gobierno estable que protegía la propiedad privada. Sin eso, nadie se habría arriesgado a invertir su dinero. Y por si fuera poco, un imperio colonial gigantesco que era un mercado inmenso esperando productos. En ningún otro sitio del mundo se daba esta combinación. Ahora vamos al meollo del asunto, a la tecnología que lo cambió todo. Y lo curioso es que la mecha se prendió en una industria que puede parecer muy simple, la del algodón. Aquí fue donde llegaron las primeras grandes innovaciones. Inventos como la hiladora hidráulica o el telar mecánico multiplicaron la producción de tela de una manera que era sencillamente impensable. Esto llevó a que se crearan las primeras fábricas modernas que, al principio, se ponían siempre al lado de los ríos, para usar la fuerza del agua. Así nacieron las primeras ciudades industriales. Pero la auténtica revolución, la que lo cambió todo, llegó con esta maravilla de la ingeniería. La máquina de vapor, que perfeccionó James Watt, fue el invento con mayúsculas de esta época. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía una fuente de energía potentísima y, lo más importante de todo, móvil. Ya no dependías de los ríos, podías poner una fábrica donde te diera la gana. La máquina de vapor fue como la primera pieza de un dominó gigante. El paso 1. Las fábricas se liberan de los ríos. El paso 2. La producción de algodón se dispara y se empieza a vender por todo el mundo. Y el paso 3. Esta misma tecnología se adapta para inventar algo que iba a revolucionar el transporte para siempre. Y mientras pasaba todo esto con el algodón, la industria del hierro también estaba viviendo su propia revolución. Gracias a un nuevo proceso, la pudelación, se empezó a producir hierro de muchísima calidad a lo bestia. El resultado fue increíble. De repente, Inglaterra producía más hierro que todo el resto del mundo junto. El hierro se convirtió literalmente en el esqueleto de esta nueva era. Y la suma de máquina de vapor y hierro dio como resultado el ferrocarril. Esta cita lo dice todo, el asombro que sentía la gente. A ver, hay que ponerse en su piel. Ir a 80 kilómetros por hora era casi como viajar en un cohete. El tren no solo movía mercancías, es que hizo el mundo más pequeño y cambió por completo la idea que se tenía del tiempo y de las distancias. El ferrocarril, además, creó un círculo económico que se retroalimentaba. Como el transporte era más barato, los productos llegaban más lejos, a más mercados. Más mercados significaba más ventas, y más ventas, más beneficios. ¿Y qué se hacía con esos beneficios? Pues se invertían en construir más fábricas y más máquinas, un crecimiento que parecía no tener fin. Pero claro, toda esta explosión de tecnología y de industria no pasó en una burbuja. Tuvo unas consecuencias sociales enormes y, la verdad, a menudo terribles. La población se disparó, en parte porque había más comida. Esto, sumado a que en el campo cada vez hacía falta menos gente, provocó que millones de personas se fueran a las ciudades. Ciudades que crecieron a lo loco, sin ningún tipo de planificación, con barrios obreros donde la gente se amontonaba en condiciones malísimas, a menudo sin agua corriente ni alcantarillado. Y si la vida en la ciudad era dura, en la fábrica era sencillamente brutal. Quedémonos con este número, de 14 a 16 horas. Esa era la jornada laboral normal y corriente para los primeros obreros industriales, y eso incluía a mujeres y a niños, por supuesto. Todo esto creó una sociedad completamente nueva. Por un lado, la burguesía industrial.
Los dueños de las fábricas, los empresarios, gente que arriesgaba muchísimo dinero, sí, pero que podía ganar fortunas inimaginables. Y en el otro extremo, el proletariado, los trabajadores, que lo único que tenían era su fuerza para trabajar a cambio de un salario para poder sobrevivir. Y las condiciones de ese trabajo eran espantosas. Como vemos aquí, no había nada de lo que hoy nos parece básico, ni salario mínimo, ni seguridad social. El trabajo infantil no es que fuera común, es que era fundamental para que muchas familias pudieran comer. Y sitios como las minas eran un infierno, con hombres, mujeres y niños respirando gases tóxicos y arriesgándose a morir en una explosión cada día. La salud de la gente se hacía trizas. Claro, ante esta situación, la gente no se quedó de brazos cruzados. Los trabajadores empezaron a unirse, a organizarse en los primeros sindicatos, y con las herramientas que tenían, como las huelgas y las protestas, empezaron a luchar por derechos básicos, jornadas más cortas, mejores salarios, un mínimo de seguridad. Fue el nacimiento del movimiento obrero. Y aquí es donde llega la gran paradoja de todo esto, porque a pesar de todo este sufrimiento, el consenso entre los historiadores es que a la larga, a muy largo plazo, los beneficios acabaron llegando. La revolución industrial multiplicó la riqueza de una forma nunca vista, y con el tiempo eso se tradujo en mayores ingresos y más productos al alcance de casi todos, mejorando el nivel de vida general. Y con esto llegamos al final. La revolución industrial fue un proceso de creación y al mismo tiempo de destrucción. Nos dejó de herencia la tecnología, las ciudades, la economía moderna, todo nuestro mundo. Pero también dejó cicatrices de desigualdad y de conflicto social. Y la pregunta final, la que nos queda flotando, es precisamente esa. Forjamos el mundo en el que vivimos, sí, pero el precio que se pagó por ello fue sin duda inmenso.